Muy buenas, queremos saludar a la Iglesia de Chile, Iglesia Tiempo de Dios, el Señor les bendiga. Bueno, hemos tenido un viaje frustrado una y otra vez, por diferentes motivos se fue postergando el viaje y quiera Dios que podamos vernos y conocernos cara a cara y poder llegar a Chile y dar la palabra que Dios nos ha dado para ministrar a la iglesia que sin ninguna duda está pendiente en este tiempo en una búsqueda intensa delante del Señor. Quiero decirle que estaremos viajando, si así Dios lo permite, y se abren las puertas en los países para poder llegar a ministrar la palabra del Señor. Así que igual nos vemos a través de este medio. Hoy entiendo que es un énfasis misionero, así que considerando esto, quisiera tener un pequeño sermón que tiene que ver con hablar de la obra misionera y le hemos puesto como título Hasta lo último. Mi nombre es Rubén Alegre, soy vicepresidente nacional aquí en Argentina del departamento que preside una cantidad importante de misioneros que están en distintas partes del mundo, a saber, más de 41 países que están aquí ministrando y trabajando, y no es fácil, nos toca una etapa difícil, pero realmente entendemos en el Señor que podremos prevalecer en medio de esta situación. Así que sin más, mi estimado hermano, amigo, Dios le bendiga. Dice la Biblia en Mateo capítulo 28, pasaje número 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es bíblico muy conocido para la iglesia, y de hecho se utiliza mucho para hablar del discipulado, ¿verdad? Y creo que es la palabra que nos moviliza a poder cumplir con el mandato del Señor. Muchos le llaman la Gran Comisión. Pero indudablemente voy a utilizar este texto bíblico para enfatizar lo que es la obra misionera. Dar un ejemplo. Primeramente tenemos que decir que misiones es el corazón de Dios. Dios más que nadie está interesado que todo el mundo oiga del mensaje de la salvación. Y no en vano mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo el mundo pudiera ser salvo. Antes de partir, Jesús da esta encomienda. Es una palabra específica, por lo tanto, id. Y esto justamente es un mandamiento, salir, ¿no? Entonces el ejemplo que puedo dar, cual mesa que tiene 4 patas, para dar una ilustración de misiones, son 4 etapas, aspectos de la obra misionera, son muchos más, pero quisiera tratar 4 de ellos. Entonces, considerando esta mesa que es sostenida por 4 patas, así podríamos decir que es la obra misionera. Entonces, pensando en la palabra que acabo de mencionar, la primera palabra dice id. Entonces, la primera pata de la obra misionera para sostener esta mesa es ir. Entonces, considerando la importancia de ir, fue y es la premisa del Señor y una orden del Señor. No hay otra manera de poder llevar el mensaje sino saliendo, yendo. Y quisiera que en el transcurso de este sermón pudiera ir considerando cuál de esas patas es lo que mueve su corazón. Cuando hablamos justamente de ir, es involucrarte en la vida de las personas, es salir de tu cultura. Y aunque aquí en toda América manejamos el español, usted sabrá que tenemos variaciones, palabras diferentes el uno al otro, y a pesar de que hablamos el castellano, ¿verdad? Entonces, cuando uno entra a una cultura de otro país, va a encontrarse con lo que llamamos el choque cultural, por la forma de hablar, por la comida, por la característica de esa nación, y aún los olores
son diferentes. Entonces el ir permite a la persona poder involucrarse y salir de una posición de comodidad. Pensando en esto, el mismo Jesús hizo esto. Según nos dice la Biblia en el libro de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, cuando uno medita en la palabra que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipenses, está hablando de alguien que dejó su posición para venir a una cultura diferente. Él es Dios, pero tuvo que tomar forma de este hombre, de esta naturaleza, para poder conocerle y comprenderle. El libro de Hebreo dice: acerquémonos pues confiadamente a Él. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades. Toda la vida de Jesús relatada en los 4 evangelios demuestran al hombre que tuvo hambre, al hombre que lloró, al hombre que pidió ayuda a sus discípulos para poder llevar adelante esto que le traía tanto dolor. Ahí demuestra su humanidad y nos comprende, por eso podemos acercarnos a Él. Entonces, considerando esto, la obra misionera es ir e involucrarte. Una cosa es ver a través de un medio televisivo, a través de una información, a través de internet, pero otra cosa es ir, involucrarte en la cultura, y creo que esto es lo más importante. Y obviamente el ir va a significar salir de tu comodidad. La Biblia nos relata de Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis. El Señor lo invitó a salir. Haré de ti una gran nación. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. Es algo muy fuerte. El ir significa que un obrero muchas veces se tiene que desprender. En algunos casos, por experiencia de nuestros misioneros, han viajado y cuando llegaron al campo misionero, sus padres han partido con el Señor. Deben regresar, en algunos casos lo pueden hacer, en otros casos no lo pueden hacer, por una cuestión económica, por una cuestión de visa, por la distancia, y que hasta algunos se despidieron de sus padres antes de poder partir hacia el campo misionero. Entonces el ir significa algo muy fuerte, ¿no? Es salirte de esa posición. Es una etapa de la obra misionera, cosa que le cuesta mucho a la iglesia de este tiempo, porque tiene una comodidad acertada, lógica y necesaria en su país, en su barrio, en su ciudad, en su localidad. Y el salir, eso involucra realmente a obedecer al mandamiento, porque Jesús dijo por tanto, id. Alguien dijo por allí, ¿qué parte de la palabra id no entendiste? ¿No? Eso es un desafío en este siglo de movimientos rápidos, de aviones, de vehículos, que podemos llegar a cualquier parte del mundo en horas. En cambio, esta iglesia primitiva que fue misionera y que llevó el evangelio a toda parte del Imperio Romano, tenía que andar en barcos que tardaban meses, a pie, a lomo de burro, como sea. Pablo relata sus naufragios. Entonces, realmente, en aquel entonces, el ir le significaba un sufrimiento bastante importante. Entonces, quiero motivarle en esta etapa, y sabe que una de las iglesias que obedeció al irse o salir de su comodidad fue la iglesia de Antioquía. Capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, pasaje 1, nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, preste atención, profeta, maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Es decir, la iglesia de Jerusalén
que según Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, pasaje número 8, la orden de Cristo fue: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia de Jerusalén no lo hizo, estaba muy cómoda, vivía un avivamiento de sanidad, de conversiones, había alimento, todo el mundo vendía y traía todo a los pies de los apóstoles, peligroso la comodidad, hasta que Dios tuvo que levantar a un hombre que después terminó siendo el misionero Pablo, en aquel momento llamado Saulo, que trae un gran estrago después de la muerte de Esteban, capítulo 8, primero 7, la muerte de Esteban, y capítulo 8, la persecución hacia la iglesia de Jerusalén, que fue desparramada, la diáspora. Y dice la Biblia que a donde iban predicando el Evangelio. Ahí comenzaron a predicar. Pero en este caso la iglesia de Antioquía, que fue fundada justamente a causa de la persecución y a causa de la gran inmigración de cristianos, aprendieron la lección. Entonces ellos entraron en una búsqueda para decir: tenemos que ir. Y quiero desafiarle en este día a la iglesia a tomar conciencia que Dios nos está moviendo. Hoy estamos impedidos por el COVID que está afectando a las naciones. Pero, mi estimado, creo que la iglesia tiene que tomar en este tiempo posición, y quiera Dios que en este día de la gente que me está escuchando haya personas que tengan el anhelo de ir. La segunda parte de este sermón hasta lo último, y la segunda pata de esta mesa, ilustrativamente estoy hablando, es el llamado, porque es importante también esto. Por ahí viene el romanticismo de la obra misionera. Al escuchar lo que estoy hablando, alguien se conmueve emocionalmente y quiere levantarse e ir. Un momentito, hay que ser llamado por Dios para salir al campo misionero. La palabra kaleo, que es una palabra griega, significa invitado, convocado. El llamado es una invitación de parte del Señor. Entonces, la persona tiene que ser llamada por Dios. Nadie puede salir por una cuestión de emoción, y detenga un poco las emociones y busque a Dios, como Hechos de los Apóstoles capítulo 3, estaban ministrando al Señor, ayunando y buscando dirección de Dios. Y ahí es cuando Dios llama, ¿no? La fidelidad de Samuel, ahí Dios lo llamó. La visión de Isaías, ahí Dios lo llamó: ¿a quién enviaré? Envíame a mí. El llamado, Jeremías capítulo 1, Gedeón y todos los hombres que estuvieron en el ministerio fueron llamados por Dios, y así debe ser. Mi estimado amigo y hermano, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, pasaje número 13, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó allí? Dios había sido bien claro: apartarme a Bernabé y a Saulo o Pablo para el ministerio, para la obra misionera, pero con gran entusiasmo llevaron a Juan Marcos, porque Juan Marcos era un chico fiel, era un muchacho que en su casa había una casa de oración, era responsable, era muy devoto, era una persona que demostraba una vida espiritual. Pero Dios lo había llamado a la obra misionera. Entonces el error a veces de ver a las personas que tienen buenas actitudes, que proceden de una manera correcta y que mantienen un cierto lineamiento, queremos enviarlo, tiene que ser llamado por Dios. Porque aquí pasó algo terrible. Después de haber tenido la experiencia en la isla, los peligros, le entró la nostalgia al joven, le entró el temor. ¿Dónde estoy? No estoy preparado para esto, y decide regresar. Y creo que esto es lo que le pasa a muchos misioneros y personas que salen movidos por la emoción, pero no fueron llamados por Dios. Entonces hay una diferencia entre la carga de un lugar y el llamado. Y esto no se puede olvidar.
Usted tiene que saber evaluar si Dios lo está llamando o tiene una carga para orar, para poder ser parte en la colaboración, si poder hacer una promoción para ayudar a determinado misionero, una carga. ¿Por qué no? Puede hacer un viaje exploratorio, pero todavía no hay un llamado. Entonces, uno no se puede mover por sí solo o porque tenga intenciones buenas. Para esto quiero leerle Romanos capítulo 8, pasaje 28, muy conocido por nuestros amados hermanos. Dice: sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. Así que tiene dos etapas ese texto bíblico, porque por ahí alguien me dice: no, Dios me va a ayudar, porque Dios a los que los escogió los respalda. Sí, pero el texto bíblico dice la segunda parte: a los que son llamados según su propósito. Tienes que ser llamado de parte del Señor. Es para mí una profunda preocupación, ¿no? Cuando veo los chicos que vienen a la oficina para querer salir a la obra misionera. Se los ve con un proyecto maravilloso, se los ve que tienen ganas, pero después cuando están en el campo, cuando está la escasez, cuando está la presión espiritual, cuando viene el extrañar a la familia, cuando se terminó el romanticismo de los primeros 15, 20 días, el mes, comienza a aparecer si Dios te llamó o Dios no te llamó, ¿no? El llamado cual Gedeón, ¿no? Porque a veces uno piensa en la capacidad. Yo puedo ir a la obra porque estoy capacitado. Si bien enfatizamos a que la gente se prepare en el idioma, en la cultura, que tenga quizás una visión para poder hacer algo y hasta autosostenerse en el campo, está preparado, está bien, pero a ver, no es lo más importante es que Dios te ha llamado. Gedeón, capítulo 6, pasaje número 14, nos relata que Dios llamó a Gedeón, y Gedeón dice: soy de la familia más pobre, soy el más pequeño, puso muchas excusas. Y Dios le dijo: vete, porque yo te he llamado y con esta tu fuerza tú vencerás. ¿Qué le está diciendo? No es tu capacidad, te llamé yo. Moisés 5 excusas le puso a Dios para no querer obedecer al llamado, pero cuando Dios llama, Dios respalda. Entonces tiene que aparecer esta segunda pata de esta mesa en la obra misionera, el llamado. Lo tercero que quiero mencionar en este día, la importancia de la obra misionera, primeramente que tiene que obedecer al ir, pero para irse, lo segundo, tiene que ser llamado por Dios. Pero después va a aparecer algo muy importante, lo tercero de Hechos capítulo 13. Dice la Biblia que después de haberle orado, le dieron la bendición, capítulo 13, pasaje 3. La iglesia le dio la bendición a Pablo y a Bernabé. Entonces lo tercero, la tercera pata, es salir con la bendición de la iglesia. La enviadora es la iglesia. No puedes salir por tus propios medios. No puedes ser una persona que exista en esta vida de manera independiente. No puede salir a la obra misionera solamente con el hecho de decir: yo me voy porque Dios me llamó. No, es un conjunto. La importancia de salir con la cobertura de la iglesia. La comisión fue delegada a la institución más sagrada. No te olvides nunca esto. La comisión fue delegada a la iglesia, al cuerpo, lo que el Señor lavó y compró con su sangre, ¿no? Entonces es una responsabilidad que el Señor le encomendó a la iglesia. Sabe que cuando uno toma conciencia de la autoridad que tiene la iglesia y la importancia de poder salir con la cobertura de la iglesia y de las iglesias, si perteneces a una organización, si perteneces a una asamblea, es importante que todo el mundo pueda dar la bendición y acompañarte a la obra misionera. Entonces, es importante que la iglesia no pierda esta capacidad. De hecho, el mismo apóstol Pablo, siendo un misionero llamado por el Señor, necesitó la bendición de la iglesia. Después de varios años tuvo que subir a Jerusalén a conversar con los líderes, en este caso Pedro
y Juan, que eran los líderes de la iglesia de aquel entonces, Santiago. Necesitó el apóstol, a pesar de que Dios lo llamó por revelación y por aparición y con un propósito profundo a Pablo, él necesitó la cobertura de la iglesia y de hecho él mismo se encarga de vivir bajo la cobertura de la iglesia y la importancia que tenía la iglesia para él. Estimado hermano, no puedes pretender moverte en la obra misionera sin la cobertura de la iglesia. He notado que a veces los hombres llegan al campo misionero con temor, llegan con cierta incertidumbre en lo económico, se sujetan, tratan de hacer las cosas bien, pero después de unos años aprendió el idioma, aprendió la cultura, se sabe autosolventar y casi como que hasta llegan a decir no necesito ya. Este es el gran error, aún hablo a pastores que a veces se piensan que no necesitan de una asamblea o de la cobertura del resto de las iglesias. No es así, mi estimado hermano. La iglesia debe ser universal, debe ser la cobertura sobre todos, y cuando usted está fuera de su cultura, fuera de su país, ahí no hay bandera ni institución, todos estamos hermanados. Algunos años estando en África, en un país llamado Chad, nos reunimos un sábado a la mañana con varios misioneros de distintos países, de distintas agencias misioneras, con distintas instituciones y diferentes idiomas, franceses, alemanes, americanos, latinoamericanos, pero ese día nos reunimos solamente a orar. Nadie le interesó de qué país eran ni la lengua que tenían. Había que orar porque era un país de riesgo, donde los cielos estaban cerrados, donde la pobreza estaba y donde cada momento había rebeliones y guerra. Ahí se termina todo y ahí te das cuenta la importancia de la iglesia. Así que, mi estimado, el apóstol Pablo habla justamente de el hecho de que tenemos que contar con la cobertura de la iglesia. ¿Para qué más? No solamente para orar, no solamente para ser bendecido, sino también para ser sostenido por la iglesia. Es una responsabilidad de la iglesia sostener al obrero. Es un deber del misionero recibir la bendición de la iglesia. Creo que cuando hablamos de Pablo, dice Pablo en Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, ¿no? Esto es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Que se dice tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí exclama una palabra muy conocida por nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice Pablo en el pasaje 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ahí está. Ese es el punto. Económicamente y espiritualmente participar con la tribulación del misionero. Hace poco, uno de nuestros misioneros que está en Mali, está junto a mucho trabajo y muchas personas, pero está ahí trabajando con los refugiados que huyen de la guerrilla, de la matanza que hay, así que cerca de 2.000 personas en un campamento levantado con plástico, toda una situación muy pobre. No sabemos cómo, pero alguien o de alguna manera se prendió fuego y se exterminó ese campamento de refugiados. Y hoy estamos comenzando a reactivar eso, y qué importante fue el cuerpo, la iglesia, para acompañar en oración a nuestro misionero, para que sea guardado de toda acechanza del adversario, para colaborar económicamente, para volver a ayudar a esa gente que está desamparada. Y hoy poder testificar, gracias a la iglesia, de cómo me ha ayudado en este tiempo difícil. Creo que esto es muy valedero. Quiero motivarte a que seas parte de lo económico, seas parte de lo espiritual, y que realmente puedas saber que
es un privilegio poder servir al Señor. Pablo dice al mismo libro de Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Es decir, y quiero ahí, antes de pasar a otro punto, decirte lo que decía un antiguo misionero que estuvo en India: no es lo que tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Así que, basado en la palabra de Teodoro William, ¿no?, que decía esta palabra, me fui al libro de Corintios, 2 Corintios, capítulo 8, pasaje número 1. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, con abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de generosidad. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio, una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia que tenía dinero, estaba en una de las ciudades más importantes, marítima, donde había un tráfico de barcos, movimientos económicos, una iglesia pujante. Sin embargo, le faltaba algo: la gracia de dar. Por eso Pablo relata de que envía a Tito, su colaborador, para enseñarle a la iglesia de Corintio a dar. Y yo quisiera en este día hablar a la iglesia que aprenda a dar a la obra misionera. No guarde, porque la Biblia es muy clarita, dice que Dios da semilla al que siembra. Yo te ruego en este tiempo que la tercer pata de nuestra mesa, que sea soltar bendición sobre los obreros, y que el misionero no salga si no sale con la bendición de la iglesia, pero en esta participación debemos participar de la generosidad de dar a la obra misionera. Cuarto motivo o cuarta pata de esta mesa que estamos edificando: el ir, el ser llamado, el ser bendecido y salir con la cobertura de la iglesia. Y lo cuarto, la importancia de la intercesión. No puedes salir al campo misionero sin el resguardo de intercesores. Debe prevalecer en la vida de la iglesia la intercesión por la obra misionera. No todos vamos a ir, no todos tienen dinero para sostener al obrero, pero todo el mundo puede interceder en las madrugadas, en las mañanas. Tómese un tiempo para interceder, para rogar por estos obreros que están al frente de la batalla, orando, ganando almas para Cristo, levantando iglesias para que el nombre de Dios sea puesto en alto, aún arriesgando su vida. ¿Cuánta gente habrá sido librada por nuestras oraciones? Efesios capítulo 6, pasaje número 18, dice el antiguo y famoso misionero Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello para que toda perseverancia y súplica para todos los santos. Pablo es el que necesitaba de la iglesia, y él le rogaba a la iglesia que orara sin cesar por él, para que pueda llegar a cada lugar a predicar la palabra. ¿Cuántos testimonios tenemos de misioneros, de obreros que a través de la oración han sido librados? Las visas han salido. Hay crisis a veces entre los hijos, hay nostalgia, hay dolor, hay amargura. La oración de la iglesia. Yo creo que aquí es donde como iglesia tenemos que considerar que el mundo espiritual, de la única manera que se rompe, según Efesios capítulo 6, es a través de la oración. Por eso ruego que esta cuarta pata sea un motivo para que te levantes en oración y puedas dedicarle un tiempo a orar al Señor. Finalmente, para ir cerrando este pequeño sermón de hasta lo último, Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba preso, Pablo, y le está escribiendo a los filipenses, dice: yo sé que si ustedes oran, seré librado. Recordamos la oración sin cesar de la iglesia cuando Pedro estaba encarcelado, y la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Cuántos países persiguen a nuestros hermanos en la fe? ¿Cuántos países están cerrados, pero a través del poder de la oración las puertas se abren? Así que ruego en este día a la iglesia que me está escuchando
En este día donde hablamos o tratamos de dar un énfasis misionero, quiero recordarte para concluir las 4 patas de nuestra mesa. Id. La orden es id. Lo segundo, no te muevas si Dios no te ha llamado. Lo tercero es una encomienda de Jesús. La iglesia es la responsable y la iglesia es la que tiene que bendecir, cual la iglesia de Antioquía, a los misioneros, a los obreros. Cuarto, entra en una etapa de oración, de súplica, rogando para que Dios pueda guardar a sus hijos. Quisiera tener un tiempo de oración para que en este día muchos de los que han visto y oído este sermón puedan despertarse a la obra misionera. Tenemos nosotros en Argentina un eslogan, que algunos se van, otros quedan orando y otros están ayudando, dando. Hay que sostener la soga de alguna manera. Padre, bendecimos la iglesia para que en este sermón acerca de la obra misionera despierte el corazón de tus hijos. Yo ruego en esta hora, Señor, que bendigas para que haya un despertar, para que en este tiempo, a pesar de no reunirse en la iglesia, pueda hacer lo imposible para que los obreros sean sostenidos en el campo y puedan seguir predicando el Evangelio para que tú vengas pronto a buscar a tu iglesia. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo para su iglesia, y rogamos que pronto podamos vernos cara a cara y no a través de este medio, pero paz de Cristo para sus vidas.